No me pregunten cómo, pero nuevamente nos encontramos en otra edición, la tercera edición de Cerrando e Iniciando por acá en Esperando la Señal Podcast, una serie de episodios especiales para cerrar el año actual e iniciar el siguiente, y que esta vez va a estar relacionado al tema de mindset. Porque si bien algo nos ha dejado el 2025, además de tanto cambio, incertidumbre y movimiento, es que todo, absolutamente todo, empieza por nuestra mente. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cerrando e Iniciando, o otra de nuestras series de episodios por acá en Esperando la Señal Podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y bienvenidos al día número 1. Yo todavía no me puedo creer, o sea, yo siento que yo estaba grabando la última edición de esta serie de episodios hace nada y ya pasó un año. O sea, literalmente ya pasó un año. Todavía no puedo creer que estamos finalizando el 2025, ya adentrándonos al 2026. Así que bueno, primero que nada, felicitarnos, y sí, me incluyo, por haber llegado al final de otro año, un año bastante particular, un año de mucho cambio, de mucho movimiento, de mucha incertidumbre. No hay persona con la que yo no haya interactuado en el 2025 que no atravesara alguna de estas cosas que les menciono en sus diferentes aspectos: mudanza, migración, temas papelísticos, temas legales, temas laborales, de todas estas un poco, all of the above, como ustedes lo quieran ver. De verdad que fue un año que ya se venía perfilando de cambios. Si ustedes siguen todo el tema astrológico y de numerología, se decía que este era el año de la serpiente, de botar la piel vieja, de dejar viejas cosas atrás, y específicamente nos vamos a centrar aquí en el tema creencias que ya no nos sirven, que ya nos quedan pequeñas, que nos están limitando. Porque personalmente para mí, y esto ya lo hemos discutido en diferentes episodios del podcast, pero en caso de que este sea el primer episodio de Esperando la Señal Podcast al que tú llegas, primero que nada, bienvenido a este espacio en donde hablamos de bienestar emocional, de salud mental, de emprendimiento, entre otras cosas. Y particularmente hoy, que vamos a estar abriendo esta serie de episodios relacionados al mindset, quiero que nos centremos justamente en lo que ha sido el mindset del 2025 y el que queremos que sea el mindset del 2026, porque al menos en mi caso definitivamente no quiero que sea el mismo, o al menos no el mismo con el que yo inicié este año. Para mí este es un año que, de nuevo, les he contado anteriormente, pero para darles un breve resumen, lo más resumido posible, de este 2025, fue un año que desde el inicio ya traía cambios. Se terminaba mi estatus o visa que yo tenía hasta este año. Estábamos en proceso de aplicar a un nuevo estatus, una nueva visa. Entramos en el proceso de co-crear un nuevo negocio en otro estado que ni siquiera es el estado en donde nos encontramos. Para contexto, mi esposo y yo vivimos en New York, y este negocio lo registramos, lo co-creamos y lo tenemos andando en Florida, en Miami. Ya después les cuento más de eso. Estaba también la posibilidad de una mudanza luego de ya a ese punto más de un año de diferentes conflictos y situaciones en nuestro apartamento anterior. También el tema de logística de nosotros, de pareja, de no vernos todos los días, de casi que tener una relación medio a distancia por el tema laboral de mi esposo. Eso también influenció un poco el tema de la posible mudanza que se terminó dando. Estaba la posibilidad de que llegara el fin del trabajo que había tenido por casi 6 años, que en parte era un deseo que estaba allí, pero, y también hablaremos de tener cuidado con lo que deseamos, no porque no lo desees, sino porque hay que ser bastante específico. Y otra de las cosas que definitivamente, entre toda esta mezcolanza de situaciones que se dieron a lo largo de estos 12 meses, está la parte de que mayormente las cosas se te van a dar, pero no en el tiempo o de la manera que tú deseas o quieres. Y eso también fue parte de todo el proceso. Entonces, para mí,
Fue un año en donde pasó todo esto y yo siento que de manera casi perfecta se dio la gran mayor parte de estos cambios a mitad de año. Entonces yo siento que fue como un pre-junio y post-junio, por así decirlo. Pre era cuando se estaba gestando todo este movimiento. Ya estábamos empezando a ver el tema de apartamentos, ya estábamos empezando a ver el tema del negocio, ya estábamos empezando a ver el tema de otra visa. Ya yo estaba también viendo en el aspecto laboral qué es lo que voy a hacer, aplicando a diferentes permisos y cosas. Y después de esos primeros 6 meses, es como que todas las fichas cayeron de alguna manera. Nos mudamos, terminó mi trabajo, cambiamos de estatus. Y alrededor de nosotros también hubo mucho movimiento y por eso les digo que sé que no fuimos las únicas personas de alguna manera afectadas o influenciadas por la energía tan de incertidumbre y de cierto caos del 2025, porque a raíz de nosotros también mudarnos, muchas de las personas a nuestro alrededor, de nuestro círculo cero, también se mudó. Empecé a ver que tantas personas estaban teniendo este cambio en cuanto a mudanza, en cambio a estatus migratorio, sobre todo si te encuentras acá en los Estados Unidos, sabes que ese ha sido un tema central en el 2025, el proceso de cambios de trabajo, el proceso de cambios estructurales en las empresas, en los negocios, en los emprendimientos propios, y todo eso a mí también me pasó. Y a raíz de que todas estas piezas de alguna manera cayeran de la forma en que yo quería o no, empecé a ser más consciente de mi mindset. Empecé a ser más consciente de todo lo que estos cambios de alguna manera hicieron resurgir o desenterrar de alguna forma en cuanto a las creencias que yo venía teniendo de ciertos temas como el merecimiento, la abundancia, el querer más, el soñar en grande, el sostener un nuevo nivel de vida, el permitirme incluso cuestionar qué quería o qué no para los próximos pasos en el aspecto laboral, en el aspecto de emprendimiento, incluso en el aspecto de asociaciones, de partnerships, de amigos, de tantas cosas. Y todo termina estando relacionado de alguna manera con el tema mindset. Como yo venía pensando en cuanto a todos estos temas, el tipo de creencias que tenía, y luego de hacer este assessment, luego de hacer esta auditoría, si se quiere entender, en donde ya ciertas creencias no me funcionaban, en donde cierto mindset ya no se sentía propio y donde era momento de cambiar. Entonces, empecemos primero por identificar cuáles han sido 3 mindsets que en mi caso personal me drenaron, no me sostuvieron, sino que más bien de alguna forma me frenaron, me paralizaron, no me permitieron realmente avanzar al nivel o a la manera que yo quería y que sabía o que sé ahora que podía. Yo les voy a mencionar los 3 que a mí me llegaron a frenar. Igualmente, al final de este episodio cápsula, les voy a estar dejando ciertas preguntas que ustedes se pueden hacer para identificar cuáles han sido algunos de esos mindsets o creencias que les han estado deteniendo, que les han estado obstaculizando el camino este año para justamente no repetirlos el año que viene. Principalmente con el tema de la justificación. Y para mí eso fue algo muy importante que me tocó trabajar y revisitar y analizar varias veces, pero era un poco como el justificar ciertas decisiones que estaba tomando o no, ciertos cambios de opiniones que estaba teniendo o no, y voy a tratar de hacerlo lo más general posible para que de alguna manera sea algo como más relacionable para cada uno de ustedes que esté viendo o escuchando este episodio, sea en YouTube, Spotify o Apple Podcasts, que por cierto, y esto es una práctica que yo tengo que empezar a integrar en los episodios, shameless plug, pero en especial si los están viendo en YouTube, recuerden el suscribirse, el darle like, el dejar comentario. Yo literalmente las veces que alguien deja un comentario en cualquiera de las plataformas los leo, es algo que me llena muchísimo, y con el tema de la suscripción me ayudan a seguir creciendo el canal de YouTube. Pueden literalmente googlearlo como Pameluna, googlearlo o buscarlo como Pameluna Esperando la Señal Podcast, les va a aparecer por allí. Si no, igualmente si se
se encuentran en Spotify o Apple Podcasts. Yo les voy a dejar los links de cada uno de los lugares donde pueden acceder a el podcast y a este y otros episodios. Pero bueno, saliendo del shameless plug. Cuando les hablo del tema de la justificación, un poco es esta idea de sentir de que yo le tengo que dar explicaciones a todo el mundo sobre cualquier decisión que yo tome. Y esto no significa que no hay ciertas cosas que uno no le toque justificar o que uno no tenga que reportar o que uno no tenga que explicar. Obviamente, dependiendo del contexto, dependiendo la situación. Pero en mi caso era casi que sentir sobre todo al inicio del proceso de ya no estoy en mi trabajo 9 a 5 y al principio quizás me ayudó un poco tengo la responsabilidad, si se quiere, o incluso también sirvió un poco como la justificación, pero esta como que no me pesaba tanto de estoy dedicando mi tiempo y energía a organizar un nuevo hogar, porque sí, a la parte que se terminó ese trabajo, nos estábamos mudando, entonces yo todavía estaba en proceso de la depuración, la organización, cuáles son cosas que todavía nos falta ordenar, cuáles son cosas que se van a ir, porque también en el proceso de la mudanza, si bien logramos hacer todo milagrosamente en un día y medio, hay muchas cosas que nosotros teníamos previsto dejar atrás, vender, donar, que al final no nos dio el tiempo y nos tuvimos que traer todo eso. Gran parte de ellas yo diría que nos terminó funcionando, pero habían algunas que era como que hay que sacarlas. También estaba toda la logística de lo donamos, lo vendemos, alguien lo va a venir a buscar, nosotros lo llevamos. Entonces, toda esta parte de planificación, toda esta parte de estrategia, toda esta parte de organizar lo que antes estaba en ciertos espacios y ahora iba a ir a otros espacios. Toda esa logística y planificación fue algo de lo que yo me encargué al principio. Entonces, de alguna manera, me permitía justificar mi tiempo y energía lo estoy implementando en esto que es necesario. Pero, ¿qué pasa cuando ya esa tarea culmina? Cuando, ya el hogar está en las condiciones óptimas, ya no tengo la, entre comillas, excusa de me tengo que encargar de todo esto y de repente tengo un poco más de tiempo en mis manos. Por un lado, bien, porque me permitía meterme más de lleno a lo que es mi negocio, pero por otro lado, el sentir que tenía que estar justificando siempre estar haciendo algo, porque ahora vivo esta otra realidad. Vivo esta realidad en la que estoy en mi casa casi que todos los días, lo cual es muy positivo, es muy bueno, ahora lo puedo ver, pero en el momento era como que tengo que justificar que estoy haciendo algo todo el tiempo, porque a fin de cuentas mi esposo sigue saliendo todos los días a ir a trabajar, él sigue generando lo que estaba generando antes, yo de repente ya no tengo el paycheck 15 y último que tenía antes, ya no tengo las 40 horas laborales que estaba haciendo, tanto los días que trabajaba de casa como los días que iba a la oficina, y era esta necesidad o esta sensación de tengo que estar justificando que todo el tiempo estoy haciendo algo. Y algo que me ayudó fue el empezar a tener estas conversaciones con mi esposo, porque muchas veces él, en un contexto normal, que antes me lo llegaba a preguntar y era la pregunta más casual de ¿cómo se ve tu día hoy? ¿O qué vas a hacer hoy? Antes de junio, para mí era como que, hoy me toca ir a la oficina o hoy trabajo de acá y voy a aprovechar también de bajar a lavar ropa o voy a grabar podcast o lo que sea. Aquí era casi que yo sentirlo como un ataque de tengo que justificar que estoy haciendo algo para sentirme productiva y para que no se vea de afuera que estoy siendo una inútil. Obviamente esto lo estoy llevando a un grado mucho más radical, pero de nuevo, cuando el mindset que tú tienes en este contexto es tengo que justificar cada segundo de mi tiempo y tengo que justificar que estoy haciendo algo y que estoy siendo productiva, llega a ser bastante tóxico. En especial cuando, al menos en mi caso, entiendo y reconozco que nadie me está pidiendo justificaciones. Y me atrevo a decir que la mayoría de las veces eso es lo que sucede. Nadie te está pidiendo que justifiques tu tiempo, tu energía, tus decisiones. Eres tú que tienes este mindset que sientes que lo tienes que hacer. Entonces, número uno para mí fue el entender que esta necesidad de justificación la estaba creando mi mente y no era una realidad de que alguien más estaba demandando estas justificaciones. Esto también está relacionado a el segundo mindset limitante que ya había tenido anteriormente, pero hay ciertas lecciones o ciertas materias de la vida, si se quiere, que uno pasa a la primera y hay otras que toca repetir una y otra vez.
Esta que les voy a mencionar es una de esas y tiene que ver con el descanso, con el downtime, con la recuperación, porque de nuevo, así como al principio yo sentía esta necesidad de justificar qué estaba haciendo con mi tiempo, también me pasó con el tema del descanso, de justificar bueno, como hoy pasé todo el día limpiando y lavando ropa y organizando todo, entonces sí es justificable y sí merezco descansar un rato, versus a lo mejor un día, así mi cuerpo y mi sistema me dijeran, mira, estás cansada, estás atravesando bastante, mucho cambio, mucha incertidumbre, muchas cosas al mismo tiempo y tu cuerpo te está pidiendo que te tomes medio día de downtime. Para mí era así como que no, pero yo debería estar haciendo porque entonces no puede ser que sea un martes a las 11 de la mañana y yo vaya a estar escuchando un podcast o yo vaya a estar viendo un blog o yo vaya a estar, es como que no, yo tengo que estar haciendo. Y ha sido tan importante para mí trabajar esa mentalidad de el hacer o de la productividad, de no llevarlo a un punto tóxico y de entender de que el descanso es parte del sistema. Lo que pasa es que de toda la vida nos han enseñado más es el tema del trabajo, del esfuerzo, de estar constantemente haciendo algo y que esto de alguna manera se lleve como una medalla honorífica de mira todo el trabajo duro que ella hace y mira todo el tiempo que ella le dedica y llevarlo a un punto tóxico de es que ella no duerme, es que ella no descansa, es que ella no para, es que ella, el multitasking es su norte, es su ley de vida, es que ella siempre está haciendo algo, es que ella siempre está ocupada. Sonará glamoroso, pero realmente no lo es y en especial no es sostenible a largo plazo. Yo no digo que la contraparte sea de no se hace nada, se descansa todo el tiempo y se espera que las cosas nos caigan del cielo. Yo sí siento que es encontrar ese balance entre el accionar de manera alineada, el de sí ser productivo, pero también ser consciente de el tiempo que tenemos, la energía que tenemos, que llega a ser limitada. Es una realidad y no tiene nada de malo y es entender que cada uno tiene un tiempo disponible diferente, niveles de energía diferentes, dependiendo de en el punto de tu vida en el que te encuentres, las responsabilidades que tienes, incluso el tema familiar. Si, por ejemplo, este año que varias de mis amigas se volvieron mamás y las veía intentando llevar el mismo estilo y ritmo de vida que llevaban antes de la maternidad y para mí era como que amiga, o sea, eres madre, no estás durmiendo lo suficiente, ahora tienes una nueva responsabilidad, no puedes esperar que la vida siga siendo exactamente igual a como era antes de quedar embarazada. Y para mí fue también un poco ese choque de realidad de bueno, dite lo mismo a ti, quizás no en el sentido de maternidad porque todavía no me ha tocado, pero en el sentido de la vida que tú tienes después de junio no es la misma vida que tú tienes antes de junio, para bien, para mal o en el contexto que lo veas, las cosas cambiaron, es distinto. Es normal que por ende también cambie la manera en cómo accionas en el día a día, la manera en cómo ves el descanso, la manera en cómo ves la productividad, incluso la manera en la que generas un ingreso. Todo cambió y fue el permitirme también esa pausa de mira, vienes corriendo todos estos meses, llevando este ritmo tan acelerado. Está bien que también te tomes una pausa para descansar la mente, descansar el sistema, integrar todo lo que has estado viviendo en tan poco tiempo, todos estos cambios que todavía se siguen dando, porque no es como que, bueno, todo se solventó y ya. Muchas de las cosas se terminaron de concretar en ese punto medio del año, pero se seguían dando otras en las que yo tenía que estar como subiendo la ola, surfeando la ola de alguna manera. Entonces es el entender de que el descanso no está directamente relacionado a cuánto tú trabajes y no es que si tú trabajas hasta el punto quiebre es allí que mereces descansar, sino entenderlo e integrarlo como una parte del proceso creativo, productivo y de accionar y de existir. El tercero, muy importante, tiene que ver con los cierres y los cierres de tantas formas. Y yo siento que donde me cayó la ficha, por así decirlo, fue hace unos días para el momento que les grabo este episodio, que estamos a 20, estamos a 17 de diciembre cuando les grabo esto. Pero hace unos días tuve la oportunidad de ser parte de un webinar en donde hacíamos de alguna manera un recuento de ciertas cosas importantes, de decisiones que tomamos, de cambios que vivimos en este año. Y
muchas de las personas allí presentes, cuando compartían desde su punto de vista y experiencia, hablaban sobre cierres, hablaban sobre finales de relaciones, de amistades, de trabajos, de negocios. Y para mí fue verlo desde afuera como positivo. En muchas de estas circunstancias, sea que tomaron la decisión activamente o no, pero fue el que cada una de esas personas reconoció que era para lo mejor. El tomar la decisión de terminar una relación tóxica o drenante, el finalmente decidir de que mira, esta amistad de que sí, por más de que tenemos años de amistad, pero no está funcionando, no estamos en la misma página y esto me está agotando y ya no quiero estar aquí. Incluso con el tema laboral, que fue donde a mí me sucedió, no necesariamente desde una decisión activa, porque si era por mí, muy posiblemente yo a este punto seguiría allí, aún sabiendo que no quería estar allí, pero más por esta misma necesidad o deseo de estabilidad, que no tiene nada de malo. Y esa fue otra de las cosas que también entendí. Es como hay dualidades y hay cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si bien es cierto que yo quería irme de allí, también es cierto que apreciaba la estabilidad que me brindaba en muchos aspectos de mi vida. Pero terminó y se acabó. Y para mí también fue entender de que eso no significaba que fallé, porque también me lo llegué a cuestionar y también llegué a tener esa creencia limitante de debí haber hecho las cosas distintas, y si yo hubiera pedido este permiso antes, y si yo hubiera hecho esta gestión anteriormente, y si yo tomaba esta decisión por aquí, quizás las cosas eran diferentes. Y es como, mira, uno se puede ir tanto por ese rabbit hole de y si yo hubiera hecho, y si hubiera pasado, y si las cosas fueran distintas, pero nunca lo vamos a saber porque ya lo que pasó, pasó. Y hasta este punto no existe la máquina del tiempo que yo sepa para revertir estos sucesos. Es el entender de que mira, que algo termine no significa que fallaste, sea de que tomaste la decisión o no. Era como tenía que ser, y más bien ahora el enfoque es en base a lo que sucedió, cómo puedo accionar, cuáles son los pasos que deseo dar, qué quiero o qué no. Es verlo desde una perspectiva de oportunidad y no solamente quedarnos en lo que terminó. Reconoce lo que sucedió, reconoce lo que terminó, atraviesa tu proceso de duelo, porque cada cierre también conlleva un duelo, es un final, pero es también entender qué oportunidades te está brindando esta nueva perspectiva o este cierre, o de alguna manera que el cierre te permita una apertura a algo nuevo. Así todavía no sepas a ciencia cierta qué es eso nuevo. Y ahora vamos a visitar los 3 mindsets que me han sostenido en todo el año, pero especialmente en esos 6 meses que les digo, la segunda mitad del año, luego de que se dan todos estos cambios. Primero que nada, esta idea de que en la incertidumbre hay oportunidades y que puedo ver ciertas situaciones como obstáculos, como finales, como les venía hablando, o como la oportunidad de algo nuevo. Así no sepamos a ciencia cierta qué es eso nuevo. Y para mí fue una lección que me costó bastante entenderla y aceptarla. Todavía sigo integrándola, pero conecta mucho con esta necesidad mía de tener todas las respuestas y tener toda la información, y es como querer controlar todo. Tema que se sigue repitiendo en mi vida, lo seguimos trabajando, como les dije antes, hay lecciones que las aprendemos a la primera y las sabemos integrar de entrada. Hay algunas que nos toman varias repasadas de la misma lección o curso de vida. Y para mí fue entender de que mira, no tienes que tener todas las respuestas para accionar, no tienes que tener toda la información, no tienes que saber siquiera qué va a pasar mañana. Prácticamente ninguno de nosotros sabe qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Entonces me puedo quedar en ese hueco y estar enfrascada en, es que no sé qué voy a hacer, es que no sé cuál es el siguiente paso y por qué tuvo que pasar esto, y lamentarme y frustrarme y quejarme. O lo puedo ver como, mira, en el contexto de mi trabajo, sí, esto terminó, no fue de la manera que yo quería, no fue en el tiempo ideal si se quiere, pero ahorita viendo 6 meses atrás, a pesar de que todavía no tengo todo claro y a pesar de que todavía no tengo todas las respuestas o 100% el sentido de dirección, puedo ver que han sido meses que me han dado la oportunidad de cuestionarme tantas cosas, de realmente preguntarme qué quiero o qué no, si quiero explorar otra vía laboral, si quiero explorar otra
otras oportunidades, y de hecho en ese cuestionamiento y en esa apertura a lo desconocido es que me han llegado nuevas vías de trabajo, de proyectos, de clientes que no tenía previsto, y estoy segura de que o no iban a llegar o me iba a tomar mucho más tiempo que llegaran o yo llegar allí, por esta misma falta de apertura o por esta misma necesidad de tengo que saberlo todo ya. Al yo finalmente permitirme decir, mira, no tengo todo claro, no tengo todas las respuestas, no tengo la información completa. Sin embargo, me abro a las nuevas oportunidades, a las nuevas posibilidades, a explorar nuevas formas de vivir la vida y de hacer las cosas. Es de alguna manera como una invitación a que venga a mí lo que tenga que llegar, en lugar de, como no lo sé, tengo miedo, me bloqueo, no lo quiero. Entonces esto yo lo resumiría como, ¿cuáles son las oportunidades que yo no estoy viendo que todo este cambio de incertidumbre está trayendo a mi vida? La segunda creencia o cambio de mindset tiene que ver con flexibilizarnos y con permitirnos adaptarnos a los cambios. De nuevo, yo me podía quedar en este punto de frustración de no saber qué iba a pasar y no tener toda la información y estar constantemente en dudas, en incertidumbre. Se da el negocio, se da la visa, se da esta oportunidad laboral, se sigue esta amistad, se da la mudanza, tantas cosas, y quedarme enfrascada en no sé y estoy paralizada, o se están dando ciertos cambios que quizás no todos los tenía previstos o no todos los tenía controlados o gestionados. Me voy adaptando a que por los momentos no tengo el trabajo 9 a 5, pero tengo más tiempo que puedo implementar en mi negocio. Me adapto al hecho de que ahorita no tengo una entrada fija de 15 y último, pero eso no significa que no hayan otras maneras de gestionar mis finanzas, de invertir lo que tengo, de reacomodar ciertas cosas. De repente, no sé si todavía, que esto fue una de las que nos pasó, no sabíamos si nos iba a terminar saliendo el tema de la visa, a pesar de que ya nos habíamos mudado, y yo no les puedo decir cuántas veces nos frenamos incluso de comprar muebles y cosas que necesitábamos por este mismo miedo de, y si no se da, entonces pues tenemos que venderlo, no sé qué. Y llegó un punto que dijimos, ¿sabes qué? Olvídalo. Vamos a adaptarnos al hecho de que necesitamos una mesa de comedor. Si se da lo de la visa, buenísimo, ya tenemos la mesa, la necesitábamos igual. No se da lo de la visa, pues nada, llegó la mesa, la devolvemos o la vendemos o vemos qué hacemos, pero vamos a adaptarnos a lo que está sucediendo ahorita versus seguir con todas estas teorías de ¿y qué pasará? ¿Y si sí? ¿Y si no? Porque no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando sucedan las cosas, pero no vamos a saber cuándo específicamente se va a dar. Entonces es mucho el enfoque del aquí y el ahora, de estar cada vez más presentes y de adaptarnos a la situación actual versus a un posible futuro que pueda que sí, como pueda que no. Y una tercera tiene que ver con la energía y el tiempo, entender de que es limitado, pero no verlo desde algo malo, sino de, en lugar de querer quedarme en toda esta idea de necesito más tiempo y más energía, es como sí, todos queremos más, pero de nuevo, en este momento no hay una manera de extender el día, la energía, las horas, es ¿cómo gestiono lo que tengo ahorita y cuáles son las herramientas que me sostienen en el proceso? Yo siento que para mí, sobre todo en estos últimos meses, esta idea de los hábitos que me han sostenido y darme cuenta de que a veces se vuelve monótono y a veces se vuelve repetitivo, pero es lo que me ha permitido llegar hasta acá. Por ejemplo, ejercitarme, mover mi cuerpo. Sobre todo ahorita que empezó el frío, no les puedo decir cuánto me cuesta. Hay muchas veces que amanezco grumpy y es como, quiero quedarme en la cama todo el día y lo que quiero es dormir más y no quiero hacer nada. Pero el sostenerme en esos hábitos y gestionar ese tiempo y energía en las mañanas para mi bienestar corporal, mental y emocional es lo que hace que incluso en esos días que yo estoy así como que no quiero hacer nada, luego de que termino esa hora de ejercitar, me digo, menos mal que lo hice, me estoy anclando en mi rutina, me estoy anclando en mi día a día y eso me sostiene. El permitirme dormir lo suficiente. Cuando antes era el, bueno, dormí 5 horas, no importa, pero mira, me quedé hasta las 2 de la mañana haciendo X, Y, Z. Ahora es el cambio de mi sueño es prioridad para mi bienestar y para yo poder funcionar en el día a día, para poder recuperarme durante la noche y
para poder de nuevo mantener esa rutina. Entonces ahora ha sido casi que un no negociable el tratar de dormirme y levantarme a más o menos la misma hora, dormir la cantidad de horas necesarias para mi sistema. Y siento que una de las cosas que me ha ayudado, y de nuevo esto shameless plug, aquí yo no estoy ganando nada, pero con el tema del Oura Ring, que fue un regalo que llegó a mí este año, me ha ayudado mucho a ver la data y a entender cómo funciona mi sistema, entender que hay días incluso en los que yo siento de que dormí X cantidad de horas y cuando me pongo a ver realmente no dormí lo suficiente o no descansé lo suficiente. Permitirme también integrar ese descanso en los días de que, mira, ayer no dormí tanto y normalmente yo me empujaría porque la productividad y tengo que estar haciendo, y más bien ahora es mira, tu prioridad en este momento es el descanso, es el llevarlo más despacio, es el escuchar a tu cuerpo. Todo eso es una manera de yo aprender a gestionar de la mejor forma posible mi tiempo y energía, en lugar de quedarme estancada en el necesito más tiempo, necesito más esto, necesito estar haciendo más. No es la perseguida de más, sino con lo que tengo, cómo me adapto y cómo lo utilizo de forma adecuada y alineada que me funcione a mí y a mis necesidades. Y como siempre, no solo en estos episodios cápsula, aunque este creo que me está quedando un poquito más largo, sino como en prácticamente todos los episodios de Esperando la Señal, a mí me gusta traerles herramientas, preguntas, cuestionamientos, cosas y pasos que ustedes puedan empezar a dar hoy mismo para integrar todo lo que estamos hablando en estos episodios. Y obviamente este no va a ser la excepción, así que acá les dejo una serie de preguntas que yo les invito a hacerse. Si pueden hoy mismo, apenas terminen de escuchar o ver este episodio, en especial ya que este es uno de los episodios que sale en el 2025, justo antes de cerrar el año, y siento que es tan importante hacernos estas preguntas para entrar al 2026 con un nuevo mindset, con un reframe, con una manera más óptima de ver la vida en sí. La primera pregunta, y esto es parte de como completa la oración, si se quiere, obviamente ustedes pueden desarrollarlo a mayor profundidad y pueden dedicarle una hoja en su journal a cada uno de estos, pero al menos brevemente para irse dando una idea inicial. Lo primero sería, este año me sostuvo cuando pensé. Entonces el entender cuáles son ciertos pensamientos o cierto mindset que te ayudó durante estos 12 meses. Este año me drenó cuando pensé. ¿Cuál fue un mindset o una creencia en particular que más bien no te ayudó, te restó, te frenó? La creencia que ya venció su ciclo es, identifiquen al menos una como las que elaboramos el día de hoy, que ustedes sepan de que ya así yo tenga tiempo pensando así y creyendo de esta manera, no significa que lo tengo que mantener para siempre. Puedo cambiar de opinión, puedo cambiar de creencia, puedo modificar mi mindset. Luego está la creencia que quiero llevarme al 2026. Es, de nuevo, en estos procesos pueden estar identificando una nueva creencia que quizás por lo mismo de ser nueva versus una que quizás tienen meses o años creyendo, llega a sentirse un poquito ajena, externa, y como no la termino de integrar, no importa, pero al menos ya identificarla y saber, quiero empezar a pensar de esta manera, quiero empezar a creer de esta manera, te va a ayudar mucho en el proceso de optimizar tu mindset para el 2026. Después está una decisión que me debo por respeto propio es, o si la quieren modificar un poco, una decisión que me comprometo a tomar en este 2026. Esto está alineado al mindset, quizás también está alineado a alguna acción, algo que tú te prometiste a principio de año y cuando llegas aquí al final no la cumpliste necesariamente o no la iniciaste. De esto hablamos hace un par de episodios acá en el podcast cuando hablamos de cumplirle a tus versiones pasadas, pero solo como para volver a traerlo a la mesa, es el no verlo desde la autocrítica o desde porque yo dije que iba a hacer y no cumplí, sino quiero identificar algo que me llegué a prometer a principio de año o en algún punto que iba a hacer. Identificar si sigue siendo una creencia propia o es algo que yo adapté de alguien más. Y si sigue siendo algo que tú te quieras cumplir y que tú deseas empezar a trabajar, el ponerlo como prioridad. Ponerlo como esta es una meta central para el próximo año y empezar a establecer cuáles son al menos algunos pasos tangibles que tú puedes empezar a dar hoy mismo en pro de esa meta.
Y para atarlo con una de las cosas que yo les comenté en redes, y por si no sabían se los voy a comentar acá, en la edición pasada de Cerrando e Iniciando, cada episodio iba acompañado de un workbook. Era mi manera de brindarles herramientas extras para integrar cada uno de los conceptos y temas que tocamos. Pero esta vez, y especialmente ahorita estando modo navideño, tenía rato pensando en qué es una manera en que yo también les puedo dar algo de valor a ustedes. Y así como he visto que mucha gente hace vlogmas, calendarios de Adviento y cositas y freebies, yo dije, ok, ¿qué tal si en cada uno de estos episodios integramos una herramienta, un producto, un servicio que ustedes puedan utilizar? Así que para este primer episodio de esta serie de Cerrando e Iniciando, justamente para empezar a identificar cuáles son algunas de esas creencias, cuáles son algunas de esas partes de tu mindset que ya no funcionan, o incluso en este punto de sé que quiero trabajar en este objetivo pero no sé por dónde empezar. Para el día número 1 les voy a regalar a las personas que vean, que interactúen con el episodio, que lo compartan, una sesión conmigo express. Esta va a ser de 45 minutos totalmente gratis, en donde vamos a empezar a analizar un poco en cuanto a ese objetivo en particular o en cuanto a ese mindset que quieres cambiar. ¿Cuáles son los primeros pasos que tú puedes dar? Vas a tener 45 minutos de acompañamiento personalizado en donde vamos a hacer un análisis exhaustivo y en donde te vas a ir con una serie de directrices y pasos a seguir. Velo casi como un mini plan personalizado de acción que vas a poder empezar a poner en práctica incluso antes de que cierre el 2025, todavía nos quedan un par de días, o que puedes empezar a implementar al inicio del 2026, que también es esta semana. Para tú poder participar, sea de que tú veas o escuches el episodio en Apple Podcasts, en Spotify o en YouTube, lo que quiero es que compartas este episodio a través de tus redes, preferiblemente yo diría en Instagram, etiquetas mi cuenta @pameluna.g y toda esta información yo se las voy a dejar en la descripción del episodio. Y lo que quiero es poder brindarle esta información y hacer que Esperando la Señal podcast le llegue a cada vez más personas. Entonces todo lo que tienes que hacer nuevamente es vas a compartir este episodio en tus redes de la manera que tú quieras. Puedes hacer un post, puedes ponerlo en stories. Lo importante es que me etiquetes para yo saber que estás participando de este giveaway en particular. Y en unos días voy a estar anunciando por stories a el ganador o ganadora de este giveaway. Por los momentos vamos a hacer unas 3 oportunidades o 3 ganadores que vamos a tener del día número 1 de Cerrando e Iniciando, en donde te vas a poder llevar una sesión 1 a 1 express conmigo. Son 45 minutos en donde vamos a desglosar cuál es ese objetivo que quizás no tuviste la oportunidad de cumplirte en el 2025 y que vas a llevar al 2026, o un mindset que ya estás identificando que no te funciona y cómo vamos a empezar a cambiar el engranaje interno, cambiar la manera de pensar para modificarlo y tener una que esté más alineada a esa versión que vas a seguir construyendo en el 2026. Nuevamente los detalles los puedes encontrar en la descripción del episodio, sea que lo veas en YouTube o lo escuches o veas también en Spotify o Apple Podcasts. Nuevamente, este episodio lo vas a compartir en tu perfil, sea en stories, sea en post, como tú lo quieras hacer, mientras me etiquetes @pameluna.g para saber que estás participando y para ser uno de 3 ganadores que se va a llevar este primer giveaway de esta serie de episodios. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en el día 2 de Cerrando e Iniciando por acá en Esperando la Señal podcast. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.